Hola, hola, buenas noches para todos. Bueno, en este caso, buenas tardes y buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy a tener unos temas bastante interesantes sobre temas de neurociencia, educación, mitos y verdades con una gran ponente que nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a esperar. Hola, buen día, buena tarde. Hola, ya voy a aceptar aquí la invitación. Hola, Hola, ¿cómo estás? Milagros. Hola, ¿Cómo muy estás? bien, ¿cómo vas? Muy bien, qué bueno verte, mucho gusto, nos vemos en vivo. Sí, mucho gusto. Mil gracias por aceptar esta bonita invitación. Permíteme, voy a mirar algo de mis audífonos porque Perfecto. no, necesito aprovechar. Vamos a ver. Te escucho bien, yo te escucho muy bien. Perfecto. Bienvenida, mil gracias, Evelyn, por acompañarme. Perdóname, estoy algo medio agripada pasándola ya, pero con toda la actitud. Fantástico, estamos igual entonces. ¿También? Con toda la Oh, actitud, un poquito resfriada, es que acá hace mucho frío en Chile, está muy helado, entonces es medio imposible no resfriarse. oh, bueno, pues nada, bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando. Muchos hacen parte de tu comunidad, otros que también están súper interesados desde este momento en mirar el tema. Sé que es muy interesante y llamativo el tema de neurociencia, educación, estos mitos y estas verdades. Y bueno, qué mejor que escucharlo de una gran invitada como tú, que conoce el tema, que tiene su propia fundación, que ha estado trabajando en mucho tiempo durante este tema. Y bueno, nada, pues me gustaría que te presentaras, especialmente para estas personas de aquí de Colombia que quieren conocer más. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerte la invitación. Mi nombre es Evelyn Cordero Roldán. Soy profesora de formación inicial y he estudiado mucho durante estos años de formación profesional y soy neurocientífica en la actualidad, doctora en neurociencia. Mi área de investigación en particular es la creatividad, pero como docente he hecho harto trabajo en materia de divulgación en cuanto a poder entender los mecanismos de cómo aprendemos para salir de las lógicas de las ideas falsas, los neuromitos, que es algo que está muy arraigado en los espacios educativos, en las salas de clases, lamentablemente, precisamente porque se han hecho vínculos incorrectos entre neurociencia y educación. Y entonces, claro, manejo mucho ese tema precisamente porque lo abordo regularmente en espacios como este, ¿no? Y otro espacio de divulgación y a través de Revol, que es de donde estamos conectados hoy día, donde hacemos también formación, divulgación, tenemos una agenda bien interesante de eventos gratuitos y asequibles a todo el mundo, precisamente para poder aportar desde este lugar también nosotros, dada nuestra formación, la gente que colabora en Arrebol, ¿cierto? La formación en neurociencia, para desmitificar un poco todas estas ideas que sabemos que abundan en la sala de clase. Wow, esto es uno de los temas que me parece más grandioso y por eso te agradezco mucho que hayas aceptado esta bonita invitación. Es el tema de entender un poco más educación. Hay algo que me parece interesante y a veces hay siento yo, pues acá se vive mucho, es un tema de revolver neurociencia y educación. Y Sí. de pronto no es lo más acorde, sino que cada uno realmente tiene una línea y se empieza con todo este tema de neurociencia, de neuromitos, entonces me gustaría que comenzáramos por ahí, como tú lo has visto, como desde lo que veo que aportas basado en la evidencia, ¿qué nos dices estos aspectos? Yo creo que es importante hacer la distinción entre las áreas, ¿no? Es importante distinguir que la neurociencia y la educación están de alguna manera contribuyendo a áreas del conocimiento que son diferentes y que tienen algún punto de convergencia, pero es un punto de muchos, ¿no? Que cada área aborda. Por ejemplo, la neurociencia tiene muchos niveles de análisis e investigación, parte de los niveles más
chico, ¿no? Más micro, desde, no sé, antes de la célula incluso. Y va subiendo, escalando en niveles, organismos, qué sé yo, hasta llegar, hay como un ruido, no sé si soy yo. Perdón, Sí, sí, no te seguramente soy yo. Vivo en un lugar donde pasan muchos no te vehículos, pero ahí. preocupes. Y hay un nivel ya mucho más grande, ¿no? Ya de estructuras completas donde ya se mira o se analiza, se estudia la conducta. La educación, en cambio, parte de esos niveles, de los niveles de conducta y va escalando a niveles más grandes, mucho más macro, que tienen que ver con la persona, su entorno, el contexto de las personas, el país, incluso, es decir, la idea de educación que tenemos es un acuerdo social, de hecho, en todos los países. Por lo tanto, tienen capas de niveles muy disímiles y tienen un punto de convergencia que es la conducta. Pero ese punto de convergencia alcanza para entender ciertas cosas desde el punto de vista de la neurociencia, como ciertos mecanismos, estructuras y funciones, pero no necesariamente lo que podemos entender desde esos aportes de la neurociencia puede terminar siendo llevado, ¿cierto?, a la sala de clase directamente. Yo diría que el gran error que se comete es precisamente pretender o creer que la neurociencia es prescriptiva respecto a la educación y traspasar ideas o descubrimientos, cosas que sabemos desde la neurociencia, que se han estudiado en laboratorio, muchas veces con modelos animales, y decir, esto que funciona acá, con estas ratitas o con estas moscas, ¿no? Vamos a traspasarlo a la sala de clase. Eso es un error garrafal, porque la sala de clase tiene otras complejidades. Entonces, sí hay ciencia, ¿no?, que se hace en función del aprendizaje, pero tienden a no ser necesariamente neurociencia, sino ciencia cognitiva y ciencia de la educación. Entonces, las respuestas finalmente que los profesores, educadores, educadoras demandan, generalmente no las van a encontrar en la neurociencia, van a estar en otros espacios que efectivamente están trabajando, investigando para la educación y con diseños que se llaman ecológicos, es decir, que tienen en cuenta todo este contexto complejo de la sala de clases, que van y estudian en la sala de clases los fenómenos, de manera que efectivamente puedan ser después transferibles, ¿no? Y entonces, claro, pero eso, decirlo de esa manera, o decir que la neurociencia la verdad es que no tiene todas las respuestas ni es prescriptiva, no es tan atractivo como decir el cerebro esto, el cerebro aquello, el cerebro va a la sala de clase, el cerebro se emociona, el cerebro aprende, como si eso fuera posible, ¿no? Un cerebro solo que va por la vida no aprendiendo, y no una persona, Sin con todo persona. lo que eso implica. La persona no solo con su cerebro, con sus vivencias, con su cuerpo, que también tiene algo que ver en esto, ¿no? Con su entorno, con sus padres, madre o cuidadores que haya tenido, con las oportunidades que haya tenido, aquellas que se le hayan negado, en fin, con toda la complejidad de ser una persona. Decirlo de esa manera es un poquito desalentador, porque dice, bueno, y finalmente yo necesito respuestas, ¿de dónde las saco? Bueno, es que el fenómeno de la educación es un fenómeno muy complejo y el fenómeno de personas educándose es mucho más complejo también. Entonces, lo que tiende a ocurrir con la neurociencia es que se transforma finalmente una mirada un poco más reduccionista hacia esta cosa como receta, ¿no? La atención va por ahí, hagamos tal cosa, la alimentación provoca no sé qué, hagamos tal cosa. Y entonces, claro, se tiende a usar de una manera reduccionista, muy simplista y provoca esto que vemos, ¿no? Estos fenómenos, donde después decimos, la neurociencia dijo, o estudios han dicho, o investigaciones han dicho, y no somos capaces ni siquiera ir a mirar de qué se trató la investigación, cuáles fueron en el fondo los métodos que se utilizaron, cuál fue el real efecto de algo que se estudió para que efectivamente podamos decir, esto lo puedo trasladar a la sala de clase. Finalmente, si uno empieza a mirar todo el ámbito, ¿no?, los miles, cientos, no cientos de miles de estudios que hay Ajá. en el ámbito de la neurociencia, lo que finalmente nos pueden servir para la clase son muy poquitos. Hay ciertas cosas que la neurociencia aporta, pero hay otras ciencias que aportan mucho más, francamente. Perfecto, listo. Entonces ahí comprendemos, hay algo que sí, digamos, me llama mucho la atención y es eso, ¿no? Como en algún momento también hubo este boom del tema de la neuro, entonces siempre, inclusive acá pasaba algo particular y era que en los colegios se vendían mucho como cartillas y más bien como planes donde decían, esto es, vamos a enseñar la neuromatemática, entonces, y todo se iba, pero era más, sí, un tema, pues se veía que era más un tema económico, aprovechando el boom de del tema neuro. Y ahí Sí. yo creo que se empezaron a instalar muchos neuromitos también y se empezó a, como a todo, a dañar un poco realmente su esencia en la parte, por ejemplo, de la educación, porque personas, ¿no? Todo este tema de poder comprender mucho mejor el tema de los estilos
también qué es aprendizaje, también podríamos definir, porque así como tiene también de largo, lo tiene de ancho. ¿Cómo, eso es otra pregunta que me gustaría hacerte, es cómo defines aprendizaje? ¿Qué es aprender realmente? ¿Qué vemos allí? Claro, depende. Si lo miramos desde el punto de vista biológico, aprender es cambiar, ¿no? Es que tus estructuras cambian a propósito de esto nuevo, ¿no? De este nuevo conocimiento, habilidad, etcétera. Las estructuras cambian y se acomodan a propósito del aprendizaje. El aprendizaje es cambio. Sin embargo, cuando pensamos en la escuela y pensamos en los desafíos que la escuela tiene respecto al aprendizaje, la mirada tiene que ser, por supuesto, muchísimo más integral, porque primero hay distintas maneras de aprender. Están definidos los aprendizajes que se llaman biológicamente primarios, que son estos que ocurren en interacción con otros, que parecieran espontáneos, ¿no? Como que tú no vas al colegio de aprender a hablar o de aprender a caminar, ocurre, pero ocurre en interacción con otros, y gracias a esa interacción, no ocurriría si no estuviera con otros que te cuidan, que te hablan y que te permiten aprender el idioma, etcétera. Pero están los aprendizajes biológicamente secundarios, que son todos estos aprendizajes culturales, de los cuales nos hemos puesto de acuerdo. Y estos aprendizajes necesitan enseñanza explícita. Entonces, cuando hablamos del aprender, entonces, entender eso me parece que es vital, porque si no, también nos llenamos de ideas erróneas como que los niños van a aprender a leer cuando quieran, o hay que dejarlos que vayan por la vida, ¿no? Y van a ir aprendiendo como de manera espontánea, y no funciona así. La mayoría de las cosas que aprendemos en la escuela requieren enseñanza explícita, lo que significa que requieren de un otro, ¿cierto? Un adulto mediador, que en este caso es un profesional de la educación, que tiene métodos, estrategias didácticas, que sabe, ¿cierto?, cómo hacer que tú transites por ese aprendizaje. Y por eso existe la pedagogía, ¿no? Y existe la profesión de la educación, porque somos personas preparadas para mediar en otros esos aprendizajes. Y enseñar va a depender de qué cuáles son los objetivos que tú tengas para enseñar. Porque hay cosas que tú vas a aprender haciéndolas, ¿no? El típico ejemplo es andar en bicicleta. Yo podría ser teórica de andar en bicicleta, pero hasta que no me suba a la bici, y no haga, ¿cierto?, todo este ejercicio muscular y motor de andar en bicicleta, no sé andar en bicicleta. Entonces Ujú. empezamos a mirar que hay ciertas estructuras, que hay ciertas memorias, que hay ciertos objetivos y que hay ciertas cosas que funcionan mejor cuando las haces y otras cuando las piensas. Entonces ahí empezamos también a desmitificar esto, como aprender haciendo. Bueno, depende, ¿no? Porque si lo que yo quiero es que alguien aprenda un contenido factual, algo que tiene que ver con conocimiento, entonces no es que yo haga el conocimiento, es que yo propicio ciertas situaciones que me permitan pensar en aquello, ser activo en términos cognitivos respecto a aquello. Y hay maneras de motivar ese aprendizaje o esas ganas, ¿cierto?, de aprender conocimiento, y hay otros aprendizajes que pasan por otro tipo de mecanismos. Entonces ahí es donde uno dice, a ver, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender cómo funcionan estos mecanismos y cómo finalmente aprendemos los seres humanos y cómo aprendemos las diversas cosas que podemos aprender en la vida, y cómo es que la enseñanza explícita permite, ¿cierto?, el diseño de metodologías o didácticas bien específicas que favorecen o no el aprendizaje. Y sabemos que hay métodos basados en evidencia que te impiden que tengas que estar en el ensayo y error, ¿no?, que te permiten precisamente que tú puedas, a propósito de investigaciones que han habido, tomar mejores decisiones metodológicas. Se sabe muy bien, por ejemplo, qué se necesita para aprender a leer y escribir. Entonces hay métodos que sabemos que funcionan muy bien y otros que no. Entonces ahí es donde uno dice, ya, pensémoslo como en términos de la escuela, ¿no? Y esto de que tú decías, que lo neuro empieza a ocupar un lugar, pero que tiene más que ver con el marketing, que suena bien hablar del cerebro y suena bien hablar de lo neuro, pero eso no basta para solucionar los desafíos que tenemos en educación. Entonces, ¿cómo lo pensamos desde ese lugar? Bueno, la mirada interdisciplinaria es muy necesaria y muy importante, pero también como los filtros y sacar aquellas cosas que efectivamente están de alguna manera nublando, que puedas ver cuáles son finalmente los mecanismos que funcionan para aprender y cuáles van a ser las decisiones metodológicas que te van a permitir mediar de mejor manera ese aprendizaje. Y hay harta investigación al respecto, y hay harta información al respecto, pero posiblemente es menos atractiva, que es el problema de cuando estos conceptos grandilocuentes o llamativos se toman el espacio de conversación, porque nos quedamos ahí como un poco en la superficie. Pues es rico hablar de lo neuro y tal vez divertido decir neuromatemática, neurohistoria, neurolenguaje y neuro no sé qué,
pero no tiene ni un sustento. De hecho, no existe no sé, no existe la epistemología, ¿no? No hay un cuerpo epistemológico de la neuroeducación, por ejemplo. Eso es un invento para mezclar estas dos áreas, ¿no? De la educación y la neurociencia. Entonces ahí es donde nos ponemos un poquito, nos quedamos un poquito en la superficie, y la superficie cabe de todo, porque cuando tú no profundizas más, generalmente careces de pensamiento crítico u otras ideas que te puedan permitir en el fondo decir, a ver, este es el límite, estas cosas deberían quedar afuera y estas cosas deberíamos poder integrarlas mejor. Yo creo que el problema, como tú lo señalabas al comienzo, es que tendemos a simplificar problemáticas que son grandes. ¿Y cómo es la educación? La educación es un gran tema, y porque tiene todos estos niveles de los que hablábamos anteriormente, ¿no? Y por lo tanto no es fácilmente asible, cuesta, y por eso la mirada conjunta de muchas áreas vale mucho la pena y es súper bienvenida. Mientras más profesionales vengan a la reflexión, mejor. El problema es cuando creemos que por ahí está el faro de luz de lo neuro, ¿no? Cuando sabemos que francamente no va por ahí en el fondo. Interesante allí lo que nos comentas también. Y es en eso mismo que cuando tú lo replanteas, entonces, no sé cómo tú lo ves, también desde Chile y bueno, y desde otros lugares que sé que pues has visto y mirado, el tema de la educación todavía lo ves de alguna forma o continúa siendo esta misma forma tradicional, es decir, eh, acá a veces pasa mucho, no en todos, creo que acá también se está despertando este cambio, pero sí, especialmente en los colegios que tienden a ser públicos, donde hay un tema de, alguna vez un profe me dijo que era como una educación en masa, o sea, todos muchos estudiantes donde para que se comporten entonces se tienen que mantener, aún está en el hecho de los pupitres, pero también ya tenemos la otra base, ¿no? De estos colegios que ya no tienen pupitres, que por el contrario ya son más experimentales, más vivenciales. ¿Tú qué opinas de ello? Hay primero una pregunta que la quiero responder, que dice, ¿la Ah, sí. neuroeducación es un neuromito? No, la neuroeducación es un concepto más bien de marketing. No hay un cuerpo epistemológico que respalde a la neuroeducación como un área. Es la conjunción de dos palabras para hablar de la neurociencia y la educación, pero yo tendría cuidado con ese concepto, porque en general cuando se usa ese concepto, lo que hay es como esta necesidad, casi esta intención de vincular a veces forzosamente dos áreas que no tienen tantos puntos de convergencia. Está la neurociencia, que tiene su propio cuerpo epistemológico, y la educación, y convergen en muy pocos ámbitos, en muy pocos niveles. Entonces diría que hay que tener cuidado. Los neuromitos es distinto, porque los neuromitos son todas ideas que nacen de alguna investigación que ocurrió o alguna idea científica que se tergiversó en el camino. Entonces, los neuromitos no son tantos, hay unos 10 tal vez. Los más conocidos son que usamos el 10% del cerebro, los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples. Claro, pero todos provienen de algunos estudios que alguna vez se hicieron y que se malinterpretaron en el camino. El efecto Mozart es uno de los neuromitos que tú puedes hacer como ese recorrido y entender muy bien de dónde vino y cómo terminó siendo un neuromito. Ahora bien, lo que tú dices, esto de las aulas y la modernización de las aulas, hay hartos elementos, ¿no? Acá, porque cuando transformamos, ¿cierto?, en moda ciertas tendencias, también podemos caer en ideas que podrían ser perjudiciales para el aprendizaje. El aprendizaje requiere enseñanza explícita, y aprender implica esfuerzo, que es esfuerzo cognitivo, y eso nunca se puede soslayar. Entonces, no es que tengamos los docentes que estar haciendo cosas muy especiales para todos los estudiantes, pero sí tenemos que de alguna manera atender sus necesidades, sus requerimientos y aquello que les interesa, porque en la medida que tú logras interesar a tus estudiantes, puedes gatillar en ello un fenómeno, ¿cierto?, que se llama curiosidad, y que la curiosidad se conoce como el motor del aprendizaje, en el sentido que favorece la motivación para aprender. Aprender requiere esfuerzo, y las cosas que hacemos que requieren esfuerzo implican motivación, y la motivación puede venir de afuera. A mí me pueden, no ser, dar un premio porque me vaya bien en el colegio, pueden venir de adentro, que son tus ganas, no es intrínseco, tu deseo de aprender.
Ese deseo de aprender se conoce como motivación intrínseca y es estas ganas que tú tienes por alcanzar el conocimiento. Ojalá esa motivación nunca se vinculara con otras recompensas externas y pudiéramos lograr que niños, niñas y adolescentes y todas las personas que quieren aprender lo hicieran por ese deseo, ¿no? De alcanzar el conocimiento. Pero tener deseo o ganas de alcanzar el conocimiento no significa que no se hace el esfuerzo. Entonces, ¿de qué depende cómo armonizo, cómo organizo el aula? Depende de los objetivos. Hay momentos en que necesariamente los estudiantes tienen que ejercitar, por ejemplo, algo, trabajar en una ficha de trabajo, hacer ejercicios de matemática, resolver ejercicios de verbos, qué sé yo, va a depender de qué quiero alcanzar como objetivo. Va a haber momentos en que ciertas actividades van a estar, por cierto, estandarizadas y eso no tiene nada de malo, porque los mecanismos para el aprendizaje de hecho son compartidos como especie. Entonces nosotros en nuestra diversidad somos diversos en muchas cosas, somos diversos, cada uno de nosotros es único, ¿no? Somos nuestras experiencias y nuestras experiencias son únicas e individuales. Sin embargo, ¿cómo hacemos o cómo relevamos esas diferencias en la sala de clase? Es un desafío precioso que tienen educadores y educadoras y que tiene que ver más bien con cómo yo vinculo, ¿cierto? Esto que tengo que enseñar como mandato, ¿no? Del currículum, qué sé yo, como responsabilidad de mi profesión, con los intereses, deseos, ciertas inquietudes de mis estudiantes. Pero hay ciertas metodologías que sabemos que van a funcionar, al menos con la mayoría, porque tenemos mecanismos compartidos para aprender como especie humana. Entonces, la atención a la diversidad no va tanto por ciertos diseños metodológicos, sino más bien por cómo yo tomo en cuenta esto, el contexto, los saberes, los aprendizajes previos de mi estudiante. Pero si yo quiero enseñar a leer y escribir, por ejemplo, la habilidad básica, lo que está a la base de aprender a leer y escribir es la conciencia fonológica. Y eso es para todos los niños. O sea, todos tienen que trabajar primero conciencia fonológica. Y hay una serie de actividades a las que uno puede recurrir para trabajar conciencia fonológica. Por cierto, hay unas más ricas y entretenidas que otras. Bailar, escuchar canciones, rimas, etcétera, funciona muy bien. Y uno esperaría que las aulas, ¿cierto?, diversificaran en ese sentido sus propuestas metodológicas para que haya muchas experiencias ricas en el aprendizaje. Pero eso no significa que todo el tiempo vamos a estar en ese escenario, ¿no?, de aprender. Los escenarios van a ir cambiando a propósito de los objetivos que uno tiene como aprendizaje sin dejar de reconocer que aprender requiere esfuerzo. No sé si respondí lo que me estabas preguntando. Sí, así es, lo respondiste mucho mejor. Listo, súper bien entender eso, porque bueno, también esto mismo ha generado cambios dentro de las políticas en general, ¿no? Y a veces pasa algo curioso, los que generan las políticas en sistemas de la educación, curiosamente pues no conocen el tema de educación, ni siquiera de la neuro. A veces todavía sigue siendo muy sistemático, muy médico, lo cual no está mal, pero pues claramente se reducen los espacios porque en ocasiones a veces ni siquiera se invitan a los propios educadores que están viviendo como tal estos escenarios y pues se limita a traer a veces cosas de afuera y aplicarlas en un contexto pues que es completamente, inclusive muy diferente, ¿no? Sí. Algo que se ve mucho y aún hay mucha controversia, pero sé que tú es algo que hablas bastante, es el tema, por ejemplo, de la escritura. Acá aún hay temas de que se escribe en cursiva y pues tú tienes, nos has mostrado investigación, has sido claro con este tema, pero sí sería chévere que nos comentaras aquí como este tema, ¿no? Sí, me Que es gustaría algo muy bonito partir por también. lo que Claro que señalaste sí. antes, ¿no? Dijiste que uno de los problemas de la educación es que muchas veces las políticas públicas se construyen en ausencia de la participación de la y los profesores. Estoy súper de acuerdo. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente no escuchar a los profesores, las profesoras, educadores, educadoras, asistentes de la educación, gente que está ahí en su contexto y que tiene mucho que aportar para la resolución de los problemas que competen en la educación. Cuando tendemos a poner este enfoque más clínico o legal, ¿no? Donde las cosas las empezamos a tratar como desde, no sé, protocolos o leyes específicamente. Acá en Chile estamos en una discusión, por ejemplo, acerca del uso de los teléfonos celulares en la sala de clase. Yo tengo una opinión Uf, particular acerca de ello, pero creo que no se debe resolver mediante legislación, creo que se debe resolver en cada comunidad educativa atendiendo la reflexión que las comunidades educativas
establezcan, ¿no? Los acuerdos que ellos tomen. Y eso puede significar uso cero de teléfono celular y va a estar perfecto si emana esa decisión de este grupo, ¿cierto?, de profesionales de la educación que ponderan los pros y los contras de una decisión como esa. Entonces creo que efectivamente si se escuchara más a las y los docentes y tuvieran una participación más activa en estas discusiones, probablemente tendríamos varios problemas, si no solucionados, bastante más esclarecidos. Sobre eso, cuando uno plantea este tema de la letra, también aparecen muchos educadores que te dicen, mira, yo tenía estudiantes que Muchos no podían métodos. escribir, ¿sí? O no podían escribir con este método de la letra cursiva y les costaba mucho y les permitía escribir de otra manera y les facilitó. Y tiene que ver que cuando enseñamos a leer y escribir, estoy hablando del inicio, ¿no? No de toda la vida cuando tú escribes, pero en el inicio de la enseñanza de la lectura y la escritura, que ocurre más o menos a los 6 años, eh, escribir es un ejercicio que requiere mucho control motor y ese control motor supone mucho esfuerzo cognitivo en tomar el lápiz y hacer las letras redonditas. Antes se creía que la letra redondita era algo que te permitía que fluyera tu trazo con el pensamiento. Estaba esta idea de que yo escribo así cursivo y mi pensamiento acompaña la letra como un baile casi, ¿no? Y era una idea muy bonita de imaginarse cómo ocurría el proceso de leer y escribir, pero ahora tenemos mucho más antecedentes y sabemos, primero, que escribir tiene un propósito y el propósito es comunicar, que es lo primero que hay que dejar en claro. Por lo tanto, si el propósito es comunicar, el único requisito que uno le puede poner a la letra es que sea legible. Y no hay otro. La letra se tiene que entender para que un otro la lea, porque tú necesitas comunicar un mensaje, primera cosa. Y segundo, en esas primeras etapas, la letra manuscrita es mucho más fácil de hacer y permite además una mejor relación entre el fonema y grafema, esto es el reconocimiento del código. Nosotros tenemos por suerte una lengua que tiene ciertas características que se llaman de transparente y granular, es decir, tiene poca granularidad, es decir, se disgrega muy poco y tiene mucha transparencia, hay mucha correlación entre fonema y grafema. Como está bien dada esa correlación, nosotros debería sernos fácil que los estudiantes aprendieran el código, es decir, el grafema, y lo pudieran identificar con el fonema. Sin embargo, como nosotros queremos que aprendan a escribir en letra cursiva, nos vemos obligados a enseñar 4 símbolos por lo menos, ¿cierto? Enseñamos mayúscula, minúscula, imprenta y manuscrita por cada fonema, complejizando un proceso que ya es muy complejo, que requiere de hecho que tu cerebro aprenda a usar unas áreas, ¿cierto? Que las usamos con otro propósito, que después lo voy a explicar, ¿no? Y por lo tanto le complejizo el proceso solo porque hay una tradición de enseñar de una determinada manera. Ahí es donde yo creo que la educación basada en evidencia tiene que llegar a todos los espacios donde se enseñan, porque finalmente las evidencias no son cosas estáticas, las investigaciones no son cosas que ocurrieron ahora y no van a cambiar en 100 años, como muchas veces nos pasa con ciertas metodologías, ciertas tradiciones que se instalan en la sala de clase, y uno dice, llevamos 100 años haciendo esto, ¿por qué no lo cambiamos? Bueno, porque lleva 100 años, ¿no? ¿Cómo vamos a ir en contra de la tradición? Pero si uno compara, ¿no?, esta profesión, la práctica educativa, con la práctica médica, por ejemplo, que son dos profesiones prácticas que se nutren de la evidencia, ¿no te parecería raro, ¿no?, que un médico te estuviera dando un medicamento obsoleto, que hace 100 años que ya no se usa y que ya sabemos que hay medicamentos más modernos, mejores, con menos Sí, efectos secundarios, etcétera? Te parecería rarísimo, ¿no? Dirías, cuestionarías a ese profesional. ¿Por qué profesores y profesoras no estamos entonces dispuestos adoptar métodos que sabemos que funcionan, que han sido probados empíricamente y dar ese paso, ¿no? Dejar atrás un poco estas metodologías que sabemos que no funcionan o que no favorecen del todo el aprendizaje? No significa cambiarlo todo, no significa que todo lo que hacemos en educación está mal, jamás diría una cosa así. Significa remirar nuestra práctica pedagógica, levantar nuestras propias evidencias y tomar lo que sabemos que desde los espacios de la investigación, que además debe ser bidireccional, proviene, ¿no?, para efectivamente nutrir nuestra práctica y tomar decisiones que vayan a favorecer el aprendizaje. Sabemos que perjudicamos a nuestros estudiantes al enseñarles a leer y escribir con 4 símbolos por un sonido, por lo tanto, cuando hay negación, ¿no?, o se cierran como las puertas, se ponen esos muros a estas evidencias tan contundentes, uno dice, bueno, eh, a mí me cuesta un poco entenderlo, porque finalmente caemos como en esa lógica de que todo el tiempo
los estudiantes tienen que estar adaptándose a la escuela y nunca es la escuela la que se adapta a sus estudiantes. Y eso va en contra de muchos principios, el principio del derecho a la educación, el principio de la equidad, el principio de la inclusión. Si pasamos a hallar muchos principios, en esto un poco porfía, ¿no? De que hay ciertas Mm, cosas que se tienen que mantener, aunque todo te esté mostrando que no, que las cosas han cambiado, que tenemos más y mejores conocimientos en la actualidad que nos permitirían mirar nuevas perspectivas y nuevas metodologías. A veces pasa que te encuentras con esto como de la tradición. Y eso a mí me parece que es un poquito soberbio, por calificarlo de alguna manera. Sí. ok. Bueno, hay algo que tú tocas allí, es el tema de basado en la evidencia. Y hay algo particular también, y es que cuando nosotros, pues los que generalmente son más académicos, se encargan de mirar todo este tema de evidencia, ahora hay demasiada evidencia. Antes era porque había muy poca, ahora es porque hay evidencia, pero efectivamente también hay una evidencia que quizás no es la más evidente de alguna forma, porque, digamos, son cosas que ahora yo lo digo, digamos, antes uno cuando iba a escribir un cierto tema de artículo, iba a mirar algo muy científico, costaba más y solamente había un cierto tipo de revistas y había que indagar un poquito más. Ahora digamos que hay más opciones y encuentras inclusive ya cosas que se publican, pero que a veces nosotros, como personas quizás novatas, no logramos identificar como esto está referido y, ah, no, pues está publicado, pues está bien, porque está publicado, pero cuando tú veo que cuando tú haces esa determinación, claro, ves más conceptualmente, de, bueno, cuánto se ha replicado, se ha hecho en niños, bueno, se ha hecho en personas, ¿no? O ha sido solamente diagramado con modelos o con animales y demás, pues claro, ahí hay una brecha. Y cuando uno ve pues los diferentes temas, también hay algo muy interesante, y creo que esto también se explica muy desde la neuro, que no sé si pasa, pero generalmente siempre estamos aceptando o buscando inconscientemente, diría yo, como esta evidencia que sabe uno que le va a decir, sí, esto es lo que yo tengo en la mente y está bien. O sea, como que de alguna forma, no sé si sea sesgado, ¿no? Pero pues en esta parte de educación como tal, como más puntual. No sé cómo lo ves también. No, toda Pues la tú. razón. Hablaste de sesgos, ¿no? Hay varios sesgos cognitivos. Primero, Ok, hay brechas importantes en la ciencia. La ciencia tiene varios problemas, no es una maravilla, no está hecho también por seres humanos. Como decía Sagan, no es perfecta, pero es la mejor forma que tenemos de avanzar en el conocimiento. Eh, pero tiene muchos sesgos. Primero se divulga en inglés únicamente, prácticamente, y es muy difícil, por lo tanto, que llegue a todo el mundo si no todo el mundo maneja el idioma. Ahora tenemos muchas más herramientas, uno puede leer un paper en línea y hacer la traducción simultánea, pero eso ya es un sesgo importante. El otro sesgo es la educación científica, cuando tú dices que hay personas que no pueden distinguir entre un artículo que tiene ciertas características que le aseguran calidad, como que ha sido revisado por pares o proviene de una revista con ciertos estándares, a otras cosas que aparecen a veces tal vez en Google o que han sido publicadas, pero en lugares de mala reputación o procedencia. Entonces, no da lo mismo lo que se publique, no da lo mismo de dónde viene eso que se publica. Y eso no todo el mundo tiene por qué saberlo, ¿no? Eso es educación científica. Y por otro lado están los sesgos humanos, ¿no? Tenemos un sesgo que es el de confirmación, que es el que tú referías, que es que nosotros vamos a tender a ir a buscar información que ratifica eso que yo sé. Y eso también se logra con otro tipo de educación, que es la educación en pensamiento crítico, que tú seas capaz de mirar, ojalá toda la gama, ¿no?, de información que tienes y tomar decisiones más informadas y poder ser crítico también respecto a la información que te llega. Entonces, claro, tenemos los sesgos propios de la ciencia, los sesgos propios de la persona y creo yo que también la responsabilidad de las instituciones formadoras de educadores y educadoras que no les enseñan a investigar y no les enseñan de dónde proviene la información de buena calidad y cómo ir a los buscadores adecuados, etcétera. Y eso tiene que ver también con esta idea que decíamos antes, ¿no? De este profesor que más bien está ahí, participa poco en la reflexión, no está más bien como ejecutando, casi como un ente técnico, ejecutando ciertas tareas.
Yo creo que hay hartos niveles de los cuales preocuparse. Primero, creo que las universidades deberán formar a profesores y profesoras en pensamiento crítico y científico explícitamente, no declararlo solamente, porque está, yo diría que está declarado en todas las mallas curriculares, pero sería, se ha hecho, ¿no? Se ha hecho investigación en ese sentido, de ir a mirar efectivamente dónde es que se trabaja el pensamiento crítico, etcétera. Nosotros acá en Chile tenemos una prueba que antes de que los estudiantes, mientras se están formando en educación, dan una prueba y luego salen al mundo profesional y esa prueba nos da luces de cuáles son las falencias en la educación en los años de formación. Y ciencia, pensamiento crítico, estas cosas sabemos que están deficitarias. Eso por una parte, ¿no? Y por otro lado, tenemos, si trabajamos estas cosas desde la educación temprana, en educación científica, pensamiento crítico en la población en general, vamos a favorecer, ¿cierto?, una mejor capacidad de tomar buenas decisiones. La educación, de hecho, se conoce como un derecho fundamental en el sentido que es habilitante. Y eso quiere decir que te habilita para ejercer mejor otros derechos. Por lo tanto, educarse de manera integral, ¿no?, y armónica es muy relevante porque te sirve en la vida para decidir mejor, por ejemplo, acerca de tu salud, tu alimentación, tu salud sexual, reproductiva, etcétera. Eso por una parte, pero están todos esos sesgos que hacen que sea difícil después discriminar. Y por otro lado, no todo se puede llamar evidencia. Cuando hablamos de evidencia estamos hablando que detrás de una idea, ¿no?, hay un cuerpo importante de investigación que lo respalda. Otra cosa es que hay estudios y hay temas incipientes en los cuales hay estudios. Pero un estudio es como una golondrina no hace verano. Por ejemplo, esto de la letra que estamos hablando, uno puede ir a buscar evidencia, es decir, hay varios estudios que han demostrado que complejizar el proceso de enseñanza, la lectura y la escritura con hacer este match entre cuatro signos y un sonido es perjudicial, porque además sabemos cómo funciona el cerebro en cuanto a cómo se aprende a leer y escribir y las complejidades que eso tiene. Y cuando a veces yo estaba en discusiones sobre eso, la gente me dice, pero está este estudio, te pasan el estudio que alguna vez se hizo, donde un grupo de investigadores e investigadoras puso a prueba la comprensión en niños y niñas mientras escribían con letra cursiva versus letra. Y ni siquiera era que era cursiva versus eh, imprenta, ¿no? Era cursiva versus mixta. Y su resultado fue que aprendían mejor, tenían una mejor comprensión y leían mejor con la letra cursiva. El estudio es uno, eso no determina evidencia, es un estudio, pero además cuando tú vas a mirar el estudio y miras la metodología, miras los resultados y además las limitaciones del estudio, te das cuenta que el control que hicieron no es el adecuado, porque si yo quiero comparar cursiva con imprenta, tengo que comparar cursiva con imprenta. Lo que ellos finalmente concluyen es que una sola letra, aprender una sola manera de escribir es más beneficioso que aprender varias. Y eso puede tener mucho sentido, pero eso también califica para la letra imprenta. Yo puedo enseñar solo a escribir de manera imprenta y debería, si las lógicas de lo que ellos concluyen son transferibles, debería funcionar también. Entonces no solo se trata de levantar estudios, decir cosas, esto apareció acá o lo cito de por acá, ¿no? También se trata de entender cómo funciona la ciencia y cómo funciona la investigación. Y la investigación también tiene sesgos y hay ciertos estudios que evitan los ciegos, por ejemplo, los sesgos, perdón, el estudio ciegos o doble ciego, es decir, hay una serie de mecanismos que también se utilizan en la ciencia para evitar los sesgos o que uno quiera que esto que uno quiere que le resulte, él finalmente le resulte, y eso ya uno lo entiende ya cuando va a mirar el estudio y profundiza más en otros aspectos. Y por eso creo que si queremos que la educación se nutra de la investigación, es necesario formar educadoras y educadores con habilidades científicas, en el sentido de aprender, ¿no?, esto que llamamos pensamiento científico y pensamiento crítico para poder hacer estas distinciones y poder tener también estas discusiones y poder después tomar decisiones que favorezcan el aprendizaje de sus estudiantes. Yo no sabría hacer esto si no hubiera salido de la educación y me hubiera ido a la ciencia. Yo salí en algún minuto de la educación y me puse a estudiar ciencia directamente, ¿no? Y pasé de la sala de clase a un laboratorio y pasé de estudiantes a ratas, así tal cual. Y, y nada, me tocó, ¿no? Y tengo que aprender todo esto que ahora Pero puedo estás listo. utilizar. Pero lo ideal sería, si queremos una pedagogía basada en evidencia, es que la formación de profesores y profesoras lo tuviera contemplado de un inicio. Porque si no es fácil embaucar a otro y además es fácil convencer sin muchos argumentos a otros de algo que alguien te quiere convencer. Porque dice, mira, acá está el estudio,
acá está el paper, y digo, ya, pero un Sí, estudio, claro. pues déjame mirarlo, porque incluso tal vez es un muy buen estudio, ¿no? Pero bueno, miremoslo, ¿no? Analicemos, veamos qué efectivamente nos está diciendo, comparemos con la propia experiencia, discutámoslo en el fondo. Profesores y profesoras que puedan discutir estas temáticas, porque finalmente los profesionales del aprendizaje somos los profesores y las profesoras. Los demás están ahí contribuyéndonos, ¿no? Pero nosotros somos Los que están ahí los más capos en viendo. este, por supuesto, en este tema, de todas maneras. Bueno, bebé, y yo quiero preguntarte algo muy interesante. Tú hablaste algo de la creatividad, que eso es como tu foco. Es a lo cual te has ido. Y bueno, me surge una pregunta curiosa y es, bueno, ¿por qué te vas a la creatividad? ¿Por qué llegas a este escenario, pues a esta dimensión tan grande que tenemos allí, pero dices, bueno, creatividad? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué es lo que has visto? ¿Cómo es ello? Y además te ve que se te apasiona ¿Me porque se te apasiona? alumbra todo. Me encanta. Llegué a la creatividad, dicen que uno estudia, como que en ciencia uno estudia o lo que te falta o lo que tienes. Yo lo voy a dejar ahí, no sé si ustedes que en que me falta o tengo creatividad, pero a mí me interesaba el tema precisamente porque es una habilidad de orden superior y porque hay poca investigación en neurociencia al respecto. Es un ámbito muy nuevo de investigación, entonces a mí me parecía que si tenía la posibilidad de estudiarlo con personas, en laboratorio, era fascinante, ¿no? Lo estudié con personas adultas y lo que más se sabía de creatividad era lo que pasaba con un tipo de desafío que tiene que ver con la creatividad del tipo verbal. Lo primero que aprendí es que la creatividad era dominio dependiente, lo que quiere decir que tú puedes ser creativo en un ámbito, en un área, pero no en otra. Es decir, un matemático puede ser muy creativo en términos matemáticos, pero ser muy poco creativo en creación literaria, ¿no? Y eso es muy bueno porque finalmente la creatividad se expresa en todos los ámbitos y en todos los ámbitos necesarios, lo que nos permite también el desarrollo de la innovación y eso del desarrollo de los países y tiene una gran cantidad de consecuencias para la humanidad que a mí me pareció que era un tema súper relevante. O sea, la humanidad ha avanzado, ¿cierto? Gracias a la creatividad y acá hay personas, ¿no?, que tienen esta capacidad de mirar los problemas de una forma distinta y generar soluciones que tal vez antes nadie había pensado. Lo que no significa que sean 100% originales, ¿no? Pero verlas de forma diferente. Y aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí que la creatividad primero es dominio dependiente, lo que te decía, pero un poquito ahí con el romadizo, que también es, que también requiere una gran cantidad como de habilidades y elementos previos. Por ejemplo, es necesario tener conocimiento para ser creativo en algo. Tú eres más creativo en algo mientras más sabes de aquello, aunque hay algunos estudios que dicen que hay como un límite, ¿no? Que está como el fenómeno de los 10 años, que después de que tú llevas 10 años de experto en algo, llega a tu pic de creatividad, después como de que cae, que la sobreexperiencia podría de alguna manera minar la creatividad. Pero se requiere conocimiento, lo que quiere decir que no es algo que te pasa así de manera espontánea, que vas por la calle y se te ocurre una idea genial. La creatividad viene acompañada de reflexiones que tú haces a propósito de lo que tú sabes. También tiene que ver con motivación, porque la creatividad puede ser muy frustrante, tienes que tener ganas de meterte en un proceso creativo y también tiene que ver con habilidad del pensamiento. Hay muchos estudios, mis estudios concluyeron eso, de hecho que la base de la creatividad no solo es esto que estoy mencionando, sino también ciertas funciones ejecutivas, como control inhibitorio, memoria de trabajo y sobre todo flexibilidad cognitiva que permiten la expresión de la creatividad. Y cuando las personas son más creativas tienen mejor dominio de esta función ejecutiva y eso tú lo puedes ver en términos electrofisiológicos cuando pones a las personas una tarea de creatividad y las tienes un electroencefalograma, por ejemplo, que es lo que yo hice en mi estudio y yo indagué en la creatividad figurativa que se llama, que es a través del dibujo. Y es muy interesante porque finalmente lo que puedes concluir es que las escuelas tienen que abrir espacio a la creatividad. A mí esa frase de las escuelas matan la creatividad me afecta mucho porque creo que la escuela tiene todos los elementos para que la creatividad florezca. Ahí está el conocimiento, ese conocimiento culturalmente hablando, no es que no esté en otros lados, pero ahí nos pusimos de acuerdo, ¿cierto? Para mediar ese conocimiento está el desarrollo de habilidades de función ejecutiva y mediadores, hay muchos, ¿no? Para trabajar en equipo, en conjunto, sí, todo está dado en la escuela para que florezca la creatividad. Entonces ahí donde tú dices, cuando no aparece o cuando aparecen en los rankings, ¿no? Hace recién salió los resultados PISA de Latinoamérica, nos va muy mal respecto, o sea, tampoco es que muy mal, pero estamos todos por debajo del promedio de la OCDE. Chile es el país que está liderando en la región, sin embargo, igual Sí. está por debajo de la OCDE. Lo que significa que cuando a nuestros estudiantes se les pide ser creativos, no necesariamente tienen las respuestas porque posiblemente
tienen pocas oportunidades de ser creativos en la sala de clase. Entonces ahí hay, creo yo, un desperdicio gigante, como tú decías al comienzo, esto de las metodologías activas, metodologías nuevas, por supuesto que tiene que haber apertura en la sala para eso, también para la creatividad. Hay metodologías que permiten más la creatividad que otras, que depende de un tipo de pensamiento que se llama pensamiento divergente. Y cuando tú ves que salimos todos mal evaluados en eso, dices, bueno, algo pasa, que no estamos pensando la escuela tal vez de la manera correcta, en el sentido de que sí se puede aprender en espacios más lúdicos, en espacios más humanos, en espacios más comprensivos, ¿no? De la infancia y de lo que significa la adolescencia, en espacios más flexibles finalmente. Y eso no significa que vamos nuevamente a soslayar este esfuerzo que es necesario para aprender. La creatividad también lo requiere, pero sí que vamos a comprender la enseñanza de una forma distinta. Yo siempre digo, no tiene que estar centrado este proceso en la enseñanza, que es lo que hacemos los profesores y las profesoras, sino en el aprendizaje, que es lo que hacen las y los estudiantes para aprender. Entonces, sí, el tema es fascinante, me encanta, estoy esperando que salga mi publicación porque está ahí en la revista, todavía estamos ahí con pares evaluadores que te hacen muchas preguntas y tú las tienes que responder, un proceso muy arduo. Eh, Wow. en el que estamos y pues, bueno, cuando salga esa publicación voy a estar muy feliz de compartirla a todo el mundo y de poder contarles más sobre esta experiencia de Derecho al Doctorado y trabajar en este tema en particular. Y estoy también en paralelo haciendo investigaciones ya con Arrebol para ver si Sí, efectivamente la creatividad, la flexibilidad cognitiva, más bien que una función ejecutiva que subyace a la creatividad, es posible entrenarse, pues las funciones ejecutivas en rigor son entrenables, y estamos haciendo un trabajo con varios colegios, con unos juegos y ver si efectivamente nos funciona algo en el aula, ¿no? En la sala de clase, etcétera, aplicado. Alguien me pregunta dónde hay más y investigación de mi eso te iba información. a Está decir. la tesis en la Católica, uno la puede bajar, la tesis está publicada. El paper de mi tesis es lo que estoy por publicar, pero la tesis se puede bajar, no hay ningún problema. Uno la busca con mi nombre y la encuentra en el repositorio de la universidad, así que ahí lo pueden revisar. Muchas gracias por la invitación. Sí, igual ahí pueden también seguirla tanto en su cuenta, que hace publicaciones en Arrebol, y bueno, ahí también ofreces hoy ofertas, cursos. Sé que ahorita vas con un tema de un diplomado, si no estoy mal. Ay, perdón, a ver, camión, pero bueno, sé que estás ahí con el tema de un diplomado también sobre estos temas. Y bueno, antes de que nos cuentes ello, pues es muy fascinante lo que dicen lo de la creatividad, ¿no? Porque también es otra de las cosas que, no sé, en algún momento el fenómeno era concentrémonos en lo netamente cognitivo y se dejaba la creatividad como, bueno, pues muchas etiquetas, ¿no? Encasillamientos, que eso también es lo otro, de que el creativo pues es hippie o tienes que utilizar o es el hemisferio izquierdo o el derecho el que está encargado, o sea, como esa línea divisoria que hablando de mitos, ese es uno muy particular. Eh, pero, pues bueno, esto también es una de las cosas que sería bueno dilucidar. Y dos, así como pregunta grande también, ¿qué estrategias nos brindas y les brindas a estos educadores, maestros, maestras que están aquí como para, wow, abrir este nuevo panorama y este nuevo mundo también? Súper. Lo primero que es importante entender que todo lo que sabemos, incluso aquello que sabemos que creemos que más bien lo sentimos, también pasa por lo cognitivo. La creatividad es una habilidad cognitiva, de orden superior, pero es cognitiva al fin. Por ejemplo, las emociones, el desarrollo socioemocional depende del aprendizaje emocional, de que tú aprendas cuáles son las emociones, las puedes identificar y puedas integrarlas bien, ¿cierto? A tu vida en la medida que van apareciendo. Es decir, todo tiene que ver finalmente lo que sabemos y lo que sentimos también con la cognición. Entonces, uno puede entonces entender que efectivamente estas cosas pueden tener apertura en la sala de clase y por lo tanto enseñarse o dar el espacio para que se aprendan. La creatividad se desarrolla a propósito de eso que dijimos, ¿no? A propósito del conocimiento, la motivación, las habilidades de pensamiento, y la escuela es un espacio propicio para eso, lo mismo el desarrollo emocional, etcétera. Hay una serie de cosas que la escuela es como la indicada, porque si hay un lugar donde trabajamos y entrenamos a los seres humanos para orientar sus acciones hacia una meta, es precisamente la escuela. Y en ese mismo sentido, la respuesta a lo que tú me preguntas, creo que los profesores tienen que aprender sí o sí de funciones ejecutivas. Eso tiene que ver precisamente con todas estas
habilidades que ponemos a disposición, ¿cierto?, de una meta, un objetivo. Y ahí está la atención, que es primordial. Sin atención el resto de las cosas no van a ocurrir. La memoria de trabajo, la memoria de trabajo que tiene asociada una teoría súper interesante, que es muy bueno que se estudie y se revise porque hay ideas claras de cosas que puedes llevar a la sala de clase, que es la teoría de la carga cognitiva, y luego aprender de las memorias. Nosotros no tenemos una memoria, tenemos varias memorias: memoria del cuerpo, la procedimental, que se llama no explícita también, y tenemos memoria o implícita, y tenemos memoria explícita, que son las memorias de lo que sabemos, que es la semántica, o la memoria de lo que nos pasa, que es nuestra memoria episódica, y funcionan distintos, tienen mecanismos similares, pero están moduladas de manera distinta. La memoria episódica, por ejemplo, lo que nos pasa está muy modulada por la amígdala, que tiene que ver con episodios más emocionales, ¿no?, de estrés, y por lo tanto te acuerdas muy bien de esos momentos en que estuviste en peligro o tuviste una sensación muy buena, ¿no?, donde la emoción estuvo primando. Sin embargo, la memoria de lo que sabes, la memoria semántica, requiere otros mecanismos para que las cosas pasen a esa memoria. Requiere sobre todo repetición, y la repetición, hay estrategias de vocación para que esa repetición sea eficiente y podamos nutrir estas memorias, porque finalmente, mientras más esquemas mentales armas, ¿no?, más memorias más complejas, de más contenido, de cosas que están mejor articuladas, mejor opera en tu memoria de trabajo, mejor es tu procesamiento cognitivo y mejores habilidades vas desarrollando. Todas las habilidades que desarrollan pasan por los contenidos. Los contenidos son la forma en que le damos vida a las habilidades. Por lo tanto, es muy importante el rol de la escuela en ese sentido, el rol de enseñanza, ¿no?, y el de aprendizaje de quienes nos hemos formado, ¿cierto? Nos vamos a seguir formando. Creo que por ahí va. Creo que las personas tienen que aprender estas cosas. Repito, funciones ejecutivas, memoria de trabajo. Entre las funciones ejecutivas en particular, cómo funciona la memoria de trabajo, qué pasa con la teoría de la carga La cognitiva, y así uno atención. podría pensar incluso en por qué tengo que tener mi sala de clase no súper decorada, porque si la decoro mucho afecta el aprendizaje. Y sí, afecta el aprendizaje. ¿Y qué pasa cuando tengo una presentación llena de letras y además les hablo a mis estudiantes? ¿Me entenderán? ¿Me escucharán o no? ¿O qué pasa cuando doy una instrucción de una tarea? ¿Será más potente dar una instrucción o será mejor dar un ejemplo, un problema resuelto? Todas esas cosas están estudiadas y esas cosas son prácticas, es decir, nos permiten pensar mejor la sala de clase y tomar mejores decisiones. Entonces creo que, y eso ya ni siquiera es neurociencia, eso es ciencias cognitivas, que Sí, es un ámbito, ciencia ¿no?, cognitiva. de la neurociencia, pero la neurociencia está preocupada por otras cosas, canales de sodio, bomba de potasio, otras cosas. Acá es donde ya la ciencia, que tiene que ver con el aprendizaje, donde cabe la ciencia de la educación también, tienen respuestas mucho más pertinentes a las preguntas que finalmente nos estamos haciendo en educación. Eve, mira que hay algo muy interesante, perdón, y es, bueno, no sé tú cómo lo tomas, pero te lo cuento desde mi experiencia, algo que hemos visto y hemos venido trabajando y que en algún momento, pues acá hemos venido desarrollando. Y es el tema de que nos dirigimos mucho al tema de pirámides del desarrollo, pero especialmente cuando queremos llegar a este pilar de las funciones cognitivas superiores, vemos el fomento, pues como buena ejercedora de la fisioterapia, del movimiento corporal humano, pues hacemos este involucramiento del tema del movimiento dentro de la conciencia corporal, dentro del tema de la integración también neurosensorial, que diría yo que llega como en otro pilar a tocar esta cima que también es necesaria para tener o ir generando esta madurez del cerebro para posteriormente pues ya llegar a este complejo tan bonito como son las funciones cognitivas superiores. ¿Qué pasa? Te lo comento más que todo también es porque después de pandemia pues se vieron muchos cambios, pero sustanciales en los niños, en los estudiantes, inclusive en los adolescentes, pero sí mucho en los infantes, donde pasaban más tiempo sentados, entonces había poco movimiento, su rendimiento también en lo que tú hablas de sus sistemas atencionales, pues también iba bajando, y también hubo especialmente también diagnósticos que no eran los más adecuados, porque presentaban similitudes con temas muy específicos de las áreas asistenciales. Entonces, eso era como comentarte cómo desde la parte también desde el movimiento, pues por ejemplo, también abordamos ciertas situaciones que claro, no es el todo, como tú bien dices, esto tiene que ser por varios ejes, ¿no? Casi que algo que en algún momento hablé con otros profes,
que es el afectoma humano. O sea, es un determinante ya no solamente eso, lo que se consideraba, eran los genes y los genes y los genes, sino que ahora ya está otros factores como la epigenética, la parte sociocultural, la parte emocional. Bueno, todo este confluye de cosas que al final es lo que tenemos que ver en integralidad a un niño, ¿no? Este ser, no solo cerebro, no solamente solo persona, sino todo en conjunto. Sí, Eso claro. como por comentario aparte. Sí, Y ya. yo te comento, me vas a decir algo más. No, dale, dale, comenta. Esto puede ser un poquito controversial porque efectivamente quiero hacer la distinción entre el movimiento y la actividad física. La actividad física, hay harta evidencia que señala que es muy beneficiosa para el aprendizaje por dos cosas. Primero, produce unas proteínas de soporte que permiten una mejor, que todo este ambiente, ¿no? Donde ocurre la sinapsis, todo esté mejor, que se llaman factores neurotróficos derivados del cerebro, Mm, BDNF y BDNF. que, Ujú. y que la actividad física lo favorece de manera aguda, lo que significa que cuando está ocurriendo, ¿cierto? Cuando las personas están haciendo actividad física, esto, los niveles, ¿cierto? Aumentan y se ha visto en animales directamente en el cerebro y también se ha visto en seres humanos indirectamente a través de estudios séricos, no de la sangre, que es una manera indirecta de decir, ah, bueno, si esto aumenta acá en sangre, debería también estar aumentado en el cerebro. Pero también se sabe que la actividad física aumenta el tamaño, el volumen de la conectividad del hipocampo. Y el hipocampo es clave para el aprendizaje porque desde ahí, ¿cierto?, se distribuyen las memorias. La semántica, particularmente, que esta que tiene que ver con lo que sabemos, ¿no? También otras, pero particularmente esto que pasa como en la escuela. Entonces uno debería pensar que la actividad física es algo relevante, y no solo relevante a la escuela, relevante en términos sociales. Debiéramos, por lo tanto, favorecerla y debiéramos educar para que efectivamente niñas y niños, adolescentes, adultos, etcétera, hagan actividad física. Y eso significa también varias cosas que tienen que ver con lo que hablábamos de la persona, porque la persona no está sola. Y esto sale un poco, o yo quisiera que la reflexión saliera de la responsabilidad individual, que efectivamente las personas la tenemos por cuidarnos, ¿cierto? Y por estar mejor, y pasar a la responsabilidad política y social de dotar a las personas de educación en ese sentido y también de espacio donde puedan desarrollar actividad física y se sientan seguros y cómodos, ¿no? Acá nos pasa en Chile que tenemos sociedades muy segregadas, entonces hay lugares donde hay muchas áreas verdes y hay lugares donde no hay nada. Y apenas hay una cancha de barro, con suerte, y después decimos, bueno, pero la actividad física importa, pero no le estamos dando espacio, ¿no? A los niños, a las niñas, a los adolescentes para hacer actividad física y a los adultos mayores también. Entonces, me parece que hay una responsabilidad grande a propósito de algo que sabemos como humanos, ¿no? Sabemos que esto importa. Pero por otro lado está el movimiento en el aprendizaje. Creo que ahí hay que hacer la distinción, porque cuando hablamos de ser activos cognitivamente, hablamos de activo cognitivo, es decir, activo mental, que tiene que ver con que yo dispongo de herramientas y recursos para pensar y para hacer ciertas tareas que me permitan funciones de orden superior, pero eso es activo mental, es de la mente. Y eso depende de los objetivos. Hay cosas que efectivamente resultan mejor si las haces y otras que no, otras si las piensas. O sea, andar en bicicleta necesitas hacerlo. Aprender idiomas es mucho mejor cuando lo haces. Tiene que ver con ciertas memorias, pero aprender, no sé, eh, las batallas X de, no sé, la antigua Roma, eso es factual, necesitas aprenderlo y para eso necesitas evocarlo, ir complejizando cada vez eso que sabes. Entonces, a veces se malentiende esto de activo cognitivo y hemos tenido, en Chile hubo algo y ha ocurrido en otros lugares del mundo donde, por ejemplo, instalaron, no sé, bicicletas estáticas en las salas de clase para que los estudiantes, mientras están en una clase expositiva, estén pedaleando. Eso no tiene ni una base científica, una cosa completamente absurda. Y por otro lado no cambia el modelo, ¿no? Que es pensar que, porque el profe sigue haciendo su clase como siempre, de manera expositiva, pero el niñito se mueve porque está en una bicicleta. Entonces, como lo absurdo de lo absurdo de cómo debiéramos pensar la educación. Más bien deberíamos pensar en qué necesita ese estudiante para aprender estos contenidos que sabemos que no les interesan y que ojalá lo adecuáramos, ¿no? Para que efectivamente les sirva y se interese y sienta curiosidad por aprender esas cosas,
pero no significa que tiene que estar moviéndose, pero sí podría estar trabajando con otros, conversando, que es distinto. No es que necesites moverte para aprender. Hay ciertos estudios que dicen que, por ejemplo, los niños y las niñas con déficit atencional sí necesitan moverse cuando están en actividades muy intensas en términos Ajá, cognitivos, pero ahí estamos hablando, ¿cierto?, de que son situaciones que escapan un poco de esto que llamamos como la norma, ¿no? Entre comillas, pero sabemos que si seguimos sí, trayectorias normotípicas podemos identificar otras, ¿no? Pero no es que necesites moverte, pero un ambiente más distendido, donde conversas, discutes, trabajas colaborativamente, resuelves, piensas de manera divergente, en fin, buscas soluciones a problemas que no tienen una respuesta única, claramente son ambientes mucho más ricos para aprender. Pero la diferencia en que aprendas algunas cosas que van a estar en tu memoria a largo plazo y las va a traer al presente tiene que ver con las oportunidades de vocación, porque esas memorias funcionan a partir de la repetición. Y la repetición implica que tengas oportunidades de evocar continuamente ciertos conocimientos y por eso la educación es recursiva, tú vas y vienes sobre lo mismo, ¿no? Y la retomas y vuelves, etcétera. Ahora, ¿cómo listo. hacemos que esa repetición no sea una soberana lata, que sea entretenida, estimulante, etcétera? Ahí está la pedagogía, ahí están los profesores y las profesoras con diseños metodológicos interesantes, motivadores, que logren efectivamente enganchar a sus estudiantes para que el propósito que tiene el profesor de que el niño y la niña aprenda tal cosa también sea el propósito del propio estudiante, porque si ese estudiante no está interesado, si esa persona no está ahí poniendo su parte para aprender, entonces no va a ocurrir. Pero es tan importante la pedagogía y es tan importante la metodología que finalmente se decide. Y eso no nos lo va a decir la neurociencia, eso es parte de nuestra profesión finalmente. Claro, dentro de la página. Wow. Pues bueno, mi querida Evelyn, muchas gracias. Creo que hay que hacer más, porque creo que esto fue hasta ahora una abrebocas de muchas de las cosas. Y bueno, no sé, también, al último, si nos quieres comentar un poco más de este bonito que tienes, que es Arrebol, comentarles aquí especialmente para esta comunidad, para este lugar Muchas colombiano. gracias. Primero, justo estoy viendo ahí que Tati Yoga y Cerebro y su ambiente flexible y con espacio seguro para el error, totalmente. Aprendemos del error, es muy importante el error para el aprendizaje. Lo que no debiera estar en el aprendizaje, siempre lo señalo también, es el ensayo y error. Ojo ahí, el ensayo y error es cuando estás tanteando respuestas pero no sabes ni qué hiciste ni por qué. Eso debiera salirse de los espacios de aprendizaje, pero el error significa que tú vas haciendo predicciones sobre las cosas y que luego vas revisando, ¿cierto?, tus predicciones respecto a lo que se tenía que saber, y eso tiene que estar siempre en todos los espacios de aprendizaje, precisamente porque gracias al error aprendemos. El ensayo y error, fuera. Y contarles que en Arrebol nace desde un grupo de estudiantes, nosotros estamos haciendo el doctorado, y mi doctorado en la Universidad Católica es un programa interdisciplinario que de hecho depende de varias facultades, Facultad de Medicina, Psicología y otras, y pertenece como primera facultad de medicina y acepta estudiantes con distintos backgrounds que vienen de distintos lugares porque la neurociencia tiene esa característica. Se necesitan ingenieros que programen, se necesitan psicólogos, o sea, hay una gama de personas, ¿cierto?, muy diversa y eso es muy rico también. Y yo era la profesora de ese grupo en ese año, éramos 6 personas, muy poquito entran a ese programa cada vez, y y a mí lo que ya me había pasado desde mis estudios anteriores en neurociencia es que yo ya había reconocido en mí una gran cantidad de ideas y concepciones erróneas con las cuales yo había sido formada. Y me parecía muy injusto. Y que yo, o sea, que las personas que estábamos en educación tuviéramos como esta anteojera tan dramática, ¿no? De creer que las cosas iban por este camino y que nunca no podíamos aproximarnos a esta mirada más amplia y más crítica respecto de estos conocimientos que para mi gusto eran fundamentales para poder enseñar y poder propiciar buenos ambientes de aprendizaje. Y ahí dije, voy a crear un lugar donde hagamos divulgación, donde hagamos capacitación, donde sobre todo tengamos una rica agenda de extensión y traigamos a muchas personas de muchos ámbitos del conocimiento científico a nutrir, ¿cierto?, este ámbito y también viceversa, ¿no? A personas del ámbito educativo a nutrir el ámbito de la ciencia porque tiene que ser bidireccional. Y ahí nace Revol y luego con mis compañeros nace Redes para la Infancia, que son dos fundaciones que cofundamos, Redes para la Infancia.
Y a través de ella hacemos todos los años un simposio supermasivo, donde un montón de gente invitamos a muchos científicos y científicas que están contribuyendo, ¿cierto?, a la educación, y hacemos muchos eventos y cosas que tienen que ver con que la gente pueda tener acceso a esta información y que sea libre, rápida, fácil, que vaya y baje el video de YouTube, que baje el material, que sea sencillo, ¿no? Que no sea una cosa complicada. Pero además tenemos unos programas de formación para gente que esté interesada en el aprendizaje, y esos programas los hacemos colegiados, es decir, llevamos a muchos profesores y profesoras científicos de prestigiosas universidades de Chile y el extranjero, que nos van haciendo esto que en ciencia es muy común. En ciencia hay pocos todólogos, ¿no? Que en educación hay muchos. El todólogo ese que sabe de todo y te explica todo, y lo tienes un semestre hablando de todo, ¿no? En ciencia eso es imposible. Entonces, hacemos que los profesores, las profesoras o la gente vinculada a educación tenga la posibilidad de encontrarse con expertos y expertas en un área muy particular, que saben mucho al respecto y que te pueden nutrir, ¿cierto? En ese ámbito en específico, y puedes tener una interacción súper rica con estas personas. Entonces creamos este diplomado. Lo que hacemos es que procuramos que sea de muy buena calidad y que sea de muy bajo costo, muy barato, lo más barato posible, porque no se puede más, porque tenemos que pagarle a las personas, ¿no?, que colaboran en él, certificar y todo lo demás. Y ya llevamos 6 versiones de ese diplomado, ahora viene la siguiente, y también hacemos cursos, hacemos algunas cositas ahí procurando este efecto, ¿no?, de que ojalá sea asequible, pero también sea de muy buena calidad, y en paralelo tenemos una gran cantidad de material disponible gratis. Hemos hecho cosas con el Ministerio de Ciencia acá en Chile, actividades de divulgación, series de televisión infantil, en fin, lo que más hemos podido y lo que más podemos lo hacemos con mucho gusto, porque nos interesa mucho. Ojalá sacar estas ideas erróneas de las salas de clase y abrirnos, ¿no?, a esta pedagogía basada en evidencias de una mirada más crítica, entendiendo que la ciencia no es taxativa, cambia todo el tiempo y requiere, por lo tanto, profesionales bastante más flexibles. Eso, sí que ahí estamos contentos con Arrebol, con hartos proyectos entre manos, y ahí me dicen que ganas de tomar el diploma. Ojalá, ojalá todo resulte. Estamos muy, muy felices. Es una experiencia, a mí me parece una experiencia riquísima, porque es casi que estamos replicando el modelo o la experiencia que tuvimos nosotros los que conformamos Arrebol en el doctorado, pero en este espacio del diplomado, con los mismos profesores, pero enfocado en aprendizaje fundamentalmente. Así que súper contentos, gracias Wow. por mencionarlo. Yo lo hice la No, Fanny, lo súper hice bueno. linda, Fanny. Sí, ella Gracias. está emocionada. Hay muchos que han enviado muchos saludos y que ven estos bonitos aportes, que hay mucho interés de ello, porque es como algo muy, también, a pesar de que se habla mucho, igual termina siendo muy novedoso. Es lo paradójico de todo, ¿no? Todo se habla de Claro, educación y ¿no? a No, veces uno y dice, es que ah, te abre un educación. mundo, es que realmente todo el mundo termina este Sí, diplomado que ahora lo estamos terminando. Yo estoy recibiendo muchos correos de gente que me está enviando trabajo, que estamos discutiendo retroalimentación, y me dicen que lo que se llevan es las ganas de seguir indagando, aprendiendo, y eso finalmente es lo que tenemos que hacer bien los profes, dejar a las personas con la curiosidad activada. Cuando activamos la curiosidad exacto. pasan maravillas, así que ese es nuestro trabajo finalmente. Mira, Amelie dice, lo voy a revisar para ver si lo puedo cursar. Muy genial. Pues mi querida Evelyn, de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación, gracias por mostrarnos esto tan bonito también de lo que estás desarrollando, algo que me llevo mucho, aparte de tus conocimientos también, es ese bonito pasión que tienes, se te nota y eso creo que es algo que se conecta mucho con lo que hemos venido trabajando y también esta bonita generosidad de poder dar esta información al mundo también y poder también guiar muchos de estos procesos. Al final somos también como barquitos y necesitamos de esas guías también para continuar sabiendo, indagando y lo que tú dices, curiosidad. También nosotros mismos ser muy reflexivos y, ok, tenemos esto, bueno, miremoslo, porque a veces también, desde lo que, por ejemplo, a nosotros también nos enseñaron en el tema tradicional era eso, ¿no? Estaba el profe, él decía eso y con eso era palabra. Entonces uno como que nunca más se decía, ve, pero esto tan... No, o sea, ni siquiera uno le daba las ganas de preguntarse uno mismo si eso será que sí o será que no. Pero bonito establecer estas partes reflexivas, ese pensamiento crítico y nada, pues realmente mil gracias por tener esta oportunidad de poder participar Muchas gracias por la contigo. invitación y cuando quieras. Y que sea que tu viaje a Chile, que salga todo muy bien. Sí, sí, Muy bien, espero, te no sé si vas a deseo. estar, espero verte.
Tal vez nos de pronto. veamos. Te deseo Pero un sí, viaje maravilloso y que sea una experiencia muy rica. voy a llevar mi bufandita porque Sí, parece que hace muy mucho en la... frío. sí, hace mucho frío acá, así que sí. Bufandita de todas maneras. Bueno, nos vemos si hago en la Universidad de San Diego entonces. Muchas gracias, Estupendo. mi querida Que estés Eve. muy bien. Un abrazo grande y gracias a las personas que nos estuvieron viendo. Chao, chao. Mil gracias. Chao, chao. Bueno, mil gracias nuevamente a todas las personas que se conectaron. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse este tiempo y este espacio para poder compartir. Y bueno, esperamos cualquier duda también que les surja, que tengan, que hayan quedado con preguntas, la pueden escribir y nosotros le haremos llegar también esas bonitas preguntas a Evelyn, que va a estar encantada también de responderlas. Y bueno, ya saben, es comprender, reflexionar y bueno, poder hacer lo mejor que podamos. Así que mil gracias a todos y que pasen todos una bonita noche. Bendiciones.